Ya nada más para irle dando acceso a las personas. Ujú, Entonces vamos a ujú. con lo que estábamos. Sí, por favor. Nos habíamos quedado en la reología. La reología, que es el estudio del flujo del plástico. Aquí podemos ver, por ejemplo, este, la distancia que recorre. Por ejemplo, aquí tenemos del lado izquierdo un polipropileno y un poliestireno del lado de abajo. En una 3 milímetros, en una placa de 1 milímetro y una placa de 2 milímetros. Del lado derecho un polimetilmetacrilato. Podemos ver la diferencia entre el flujo de un material y otro. Y por ejemplo, abajo tenemos el de un fluido newtoniano, que un fluido newtoniano regular es el agua. Haciendo un paréntesis, un fluido newtoniano es aquel que por más temperatura que nosotros le metamos o más esfuerzo de corte, por ejemplo, empezamos a mover, en este caso el agua, no va a cambiar sus propiedades de fluidez. Por ejemplo, un agua a 100 grados fluye igual que un agua a 10 grados, no a 100 grados, perdón, a 70 grados. Cosa muy distinta de un polímero que cuando nosotros lo vamos fundiendo, va fluyendo mejor. También depende mucho de la cristalinidad del plástico, o del amorfismo, o del peso molecular. Son muchas cosas que influyen en la física del plástico para estas cosas. Entonces, pues comentaba al principio, es muy importante que nosotros tengamos bases sobre polímeros, sobre diseños, sobre moldes, sobre piezas. O sea, dependiendo de lo que nosotros necesitemos, no vamos a necesitar todo. A lo mejor soy procesador y no me importa saber, o no me ayuda mucho saber los aceros de los moldes, o a lo mejor las piezas normalizadas, pero sí tener una noción de cómo es que funciona lo que estamos trabajando. Eh, bueno, en sí es eso. Tenemos también nuestras gráficas, nos dice a cuántos grados. Podemos ver cómo va cambiando la viscosidad dependiendo del esfuerzo de corte. El esfuerzo de corte no es otra cosa que la fricción. Entonces, como nosotros sabemos, o se los comento, la mayoría por ejemplo, en el proceso de inyección o en el proceso de extrusión, la mayoría de las temperaturas nos las da la fricción que tiene el husillo con el barril. Entonces, esta fricción entre fusillo, barril y otras piezas de plástico es lo que nos da la mayoría de la temperatura. Los termopales solamente son como para un apoyo extra para alcanzar las temperaturas que nosotros necesitamos para procesar posteriormente. Eh, Otra cosa aquí también es muy importante, saber cómo localizar nuestras entradas en nuestra pieza. Por ejemplo, acá del lado izquierdo tenemos unas con más alabeo y unas con menos alabeo. ¿Esto de qué depende? También de la orientación de nuestro flujo de plástico. Me parece que me estoy adelantando un poquito. Voy a compartirles el MoveFlow y vamos para que vayan aterrizando un poquito más, porque creo que no sé si me están entendiendo, o estoy yendo muy rápido. Entonces voy a compartir la pantalla de MoveFlow. Ok, aquí la tienen. Es una pieza que se diseñó técnicas para, para tener en una pieza todo una configurada a ver pieza de plástico. Por ejemplo, aquí tenemos la diferencia del espesor de un 50%. Ok, la diferencia de espesor. Por ejemplo, aquí cuando tenemos una pieza con núcleo sin núcleo, este núcleo nos va a servir para que nos enfríe, para que no nos se enfríe de manera desuniforme nuestro plástico cuando entre. También aquí tenemos la relación de espesores de un saliente con respecto a la pared inicial de nuestra pieza. Tenemos algunos, donde nosotros colocamos ring, respiraderos, algunos salientes, algunas líneas de unión donde van los barrenos. Estos mayormente se ocupan en piezas, por ejemplo, en piezas telefónicas. Entonces, esta es la configuración que nosotros tenemos para nuestro
nuestra pieza de plástico es una pieza de plástico genérica que nosotros diseñamos para ver los posibles defectos que pueda tener y cómo nos ayuda el software CAM para predecir estos defectos. Entonces aquí tenemos la pieza, por ejemplo, este es el análisis, uno de los análisis básicos que tenemos es el análisis de llenado. Nosotros vamos a ver cómo se llena. Vamos a ver primero. Este es los de llenado. De llenado, cómo nos predice fluir, se nos orienta nuestra pieza. Podemos determinar también dónde poner hacia qué forma se nos va a pandear o se nos va a contraer nuestra pieza una vez moldeada. Esos son los resultados que tenemos. Aquí solamente estamos en análisis de cavidad. Esta cavidad tiene un punto de inyección, se lo colocamos en esta parte frontal, en la parte media. Entonces, esta es la parte más básica de un análisis también tenemos la del tiempo de tenemos colores aquí en esta barra, cuántos segundos que, por ejemplo, podemos ver la gráfica del tiempo y cómo nos va llenando nuestros problemas. Aquí desde una vista, podemos ver que aquí vamos a tener líneas de unión en esta parte donde está el barreno. Aquí en el espesor, como es un poco más delgado, también puede haber un poco de más presión. Puede haber cambios en la temperatura. Vamos a ver ahorita con los análisis posteriores y ya podemos ver cómo es que lo podemos predecir y cómo vamos a cambiar nuestro diseño dependiendo de nuestros resultados que nos arroje nuestro software. La confianza de llenado. Esta confianza de llenado no es otra cosa que nuestro software nos dice si se puede llenar con la presión de con la fuerza de presión de nuestra máquina o no se puede llenar. En esta ocasión es una pieza sencilla, es una pieza chica, no tenemos mayor problema. En el caso de que tengamos alguna bisagra, que es donde en ocasiones se dificulta llenar, es donde podemos predecir, gracias a un software como estos, podemos determinar si es factible o no es factible, o qué podemos hacer. Porque a lo mejor no podemos quitar la bisagra, pero a lo mejor cambiamos el punto de inyección de acá a acá, a esta parte de acá abajo, ya nos puede llenar, puede llenar bien y con las condiciones que nosotros necesitamos. Calidad también es importante. Aquí, por ejemplo, este estudio me arroja que aquí está en rojo, porque esta es calidad muy baja. Aquí vamos a ver que es un sólido, es un saliente sólido, lo que les comentaba al principio de Flow. Es un saliente sólido. Por lo regular, los diseñadores les meten esta parte para que tengan un espesor de papel uniforme. Este sólido, ¿qué es lo que hace? Cuando nosotros inyectamos, se mantiene el material caliente en la parte del centro, en el núcleo. Entonces, cuando empieza a enfriar, este plástico se empieza a contraer, se empieza a recuperar su forma en estado sólido, su volumen, perdón, en estado sólido. Algo que también es importante recalcar es que una de las propiedades del plástico es que se expande demasiado cuando nosotros lo calentamos. Este porcentaje de contracción nosotros también lo podemos predecir en las piezas de plástico y hacerlo inversa para que tengamos las tolerancias que nuestras piezas necesitan. Entonces, nosotros cuando calentamos el plástico, imagínense un espagueti. Lo empezamos a calentar y las hebras del espagueti se empiezan a separar cuando está caliente y empiezan a andar en un fluido, en un fundido y empiezan a fluir el magma polimérico a lo largo de las cavidades. Una vez que se enfrían estos espaguetis se empiezan a acomodar y se empiezan a ordenar de tal forma que ocupan menos espacio. Entonces, este menor espacio es lo que hace que nosotros tengamos las contracciones acá, algunos rechupes en algunas piezas
y tengamos defectos en nuestra pieza de plástico. Entonces, por ejemplo, por aquí también tenemos otro defecto en la calidad. ¿Por qué? Porque este también es sólido y esta parte también es sólida. Entonces aquí podemos tener una muy mala calidad. Por ejemplo, aquí a un espesor al 125% del espesor nominal de la pared de esta parte, también tenemos problemas. En 50, 75, 100% no tenemos problema aparente. Aquí, según el estudio, este análisis, no tenemos ningún problema. Pero al 125 sí tenemos. También en estas partes podemos ver, tenemos una calidad media. Vamos a encuadrar esta parte donde también se encuentra el material, el magma polimérico en estado sólido, en estado líquido, perdón, se mantiene caliente todavía cuando nosotros demandamos la pieza. Entonces, en sí, esa es la predicción de la calidad que tenemos nosotros con este análisis CAE. Este es un análisis muy sencillo. Podemos ver, como les comenté en la primera parte de la presentación, tenemos diseño de experimentos, podemos hacer una ventana de proceso. Aquí también podemos hacer una ventana de proceso. Tengo una ventana de proceso en este informe, me parece. Si nos da tiempo, se los mostramos y podemos platicar sobre eso. Pues podemos quedar mucho tiempo aquí platicando, pero vamos a ver qué más. También las presiones de inyección, las presiones que necesitamos nosotros para inyectar. Aquí es cuando ya nosotros tenemos la caída de presión que se le nombra, que nuestro plástico ya no puede fluir más allá. Una igual de las propiedades de un plástico dentro de una cavidad de molde es que siempre va a ir al lugar donde hay menos presión, como el agua. Igual se va de lo más alto a lo más bajo en una cascada. Aquí también una cavidad, el plástico se va desde donde hay más presión a donde hay menos presión. Entonces aquí podemos ver donde se llena donde se llena últimamente las piezas es donde tenemos menor presión. Entonces este es un análisis que nos da. Esta es una pieza sencilla, es un cuadrado, pero en unas piezas, por ejemplo, que ya tienen una geometría más compleja, nos pueden ayudar a determinar si necesita a lo mejor necesitamos a lo mejor 2 o 3 puntos de entrada. Entonces es por eso que quería que vieran un poquito más de lo que es el software, cómo funciona una visualización rápida y cómo nos afecta. Por ejemplo, aquí, si nosotros ponemos estos 2 puntos de inyección en esta pieza que es un poco más compleja que la que vimos en el software, podemos tener un poco más alabeo que teniendo estos 6 puntos de inyección. Entonces, básicamente trata de eso. Nosotros vamos a tener que mover parámetros y que conocer de nuestra expertise para que nosotros tengamos una pieza ya con calidad. También algo que nos puede ayudar a predecir es el enfriamiento, el efecto de contracción por enfriamiento. Esta simulación se realizó mediante el software Moldex. Tengo también hay una plática de introducción al software el día jueves. También se lo voy a compartir por la página para que le echen una revisada a los que les interese. Igual adicional a nuestros cursos, que son más técnicos, por ejemplo, les explicamos lo que es la reología, cómo se diseña una pieza de plástico, cómo se diseña el layout del molde. También en el curso de molde tenemos layout y muchas cosas que son importantes y que influyen dentro de nuestro diseño de molde o de pieza. Aquí podemos ver también el efecto por enfriamiento. Aquí vemos que nosotros le metimos una cavidad con el software. Esto ya se puede hacer mediante el software CAE y nos dice la predicción del pandeo. Entonces es muy importante conocer también en ese punto. Las líneas de soldadura. Las líneas de soldadura no son otra cosa que son las donde se une el flujo y podemos tener algunos defectos precisamente por esas líneas. Aquí las tengo. Estas líneas de soldadura
es donde termina el flujo. Voy a activar también el del flujo para que vayamos viendo. Me puedan entender un... Ok, aquí activé el flujo. Aquí tenemos una línea de soldadura importante. Podemos verla. Vamos a encuadrar un poco. Aquí se va a hacer, ¿por qué? Porque es donde se unen los dos flujos que vienen, el flujo que viene por acá arriba y el flujo que viene por acá abajo. Entonces vamos a darle un poquito de avance a la animación. Vamos a ver. Ahí es la puerta donde se une. Estos defectos pueden ser estéticos, o pueden ser también funcionales, que es en la mayoría de los casos por la que nos lo rechaza el cliente. Entonces, todas esas predicciones las podemos determinar mediante este software. Igual podemos reducirlas o cambiarlas poniendo otro punto de inyección o variando el flujo del plástico. A lo mejor no usar un fluidez 12, usamos un fluidez 20. Entonces es mucho cambiar los parámetros. También conocer de polímeros, porque a lo mejor le cambio el fluidez 20, pero mis condiciones mi pieza no va a tener las mismas propiedades mecánicas de la pieza original. Entonces, es mucho saber sobre esto, y todo esto lo vemos en el curso de diseño de moldes con simulación. Se lo recomiendo, la verdad. Estamos revisando una plataforma para darlo online, pero se les hace la invitación también a los que gusten enterarse y conocer cómo diseñar un molde desde la perspectiva de CAE, no solamente desde la perspectiva del diseño, o desde la perspectiva del mecanizado, porque también es importante tener en cuenta esos factores. Bueno, pero volvemos a lo que estábamos. Aquí podemos ver también el cálculo del flujo la distancia máxima del flujo. Nos puede ayudar también, por ejemplo, un, una inyección con 2 puntos de inyección. Sí, nos puede ayudar en comparación con una de solamente un punto de inyección. Aquí también otro de los ejemplos de balanceo que ocurren mucho, de las fallas. Aquí podemos ver del lado izquierdo un diseño desbalanceado y del lado derecho un diseño balanceado. ¿Esto con qué fin se hace? Podemos ver del lado izquierdo, está fácil, ¿no? Está recto, ponemos los puntos de inyección y se acabó. Pero ¿qué pasa? No nos llena uniformemente toda la pieza. Unas partes ya está llena, mientras que otras partes puede que no se llenen. Entonces es cuando empiezan a ver los defectos de sobreempacamiento en algunas partes y de no fill, que no se llenan en algunos otros lados. Entonces la solución aquí, por ejemplo, tengo del lado derecho un diseño que se realizó, como les comento, en el software Moldex. Este diseño se realizó y se logró una optimización del flujo. Aquí todos los 3 flujos entran al mismo tiempo a la pieza, logrando un equilibrio y un balance. Aquí la presión no está superando de un lado más que del otro. Entonces esta pieza puede tener mejor calidad. Bueno, esta pieza va a tener más calidad que la del lado izquierdo, donde está el diseño desbalanceado. Entonces, eso es lo que nos compete aquí en un diseño de molde. Aquí vamos a ver algunos puntos más y regresamos para terminar la diapositiva. Este es el ejemplo que teníamos. También podemos ver el tiempo para alcanzar la temperatura de expulsión. Esta pieza está muy mal diseñada a propósito. ¿Por qué mal diseñada? Porque nosotros tenemos estas partes precisamente para ver cómo fluye. Entonces, se sale de los estándares, pero bueno, algunos de los resultados que nos puede dar el software. Los atrapamientos de aire que se dan al final del flujo es donde nosotros, como diseñadores o como fabricantes, vamos a hacer nuestros venteos, nuestras salidas de aire. Igual, a lo mejor, si no puedo tener una salida del aire de este lado, puedo poner el punto de inyección de otro lado. Entonces el flujo me cambia y me va a cambiar también donde yo voy a querer requerir los venteos. Aquí podemos verlos. Aquí en esta parte, voy a pausarlo. Aquí. En esta pieza se ve
Voy a desactivar el flujo. Aquí vemos las líneas donde nosotros podemos tener atrapamientos de aire. ¿Esto qué es? Nuestro plástico cuando entra en una cámara donde existe aire. El aire es una mezcla de gases. Entonces, cuando va desplazando el plástico, cuando va fluyendo, va desplazando estos gases. Estos gases se acumulan al final del flujo y es cuando nosotros nos puede ocasionar varios efectos, como el famoso efecto Diesel, que son unas pequeñas explosiones que tenemos en estas partes, y salen las piezas quemadas y ya son de calidad, ya no las rechaza, ya no las podemos vender. También tenemos el análisis de contracciones. Este software tendría que hacer un webinar especial. Bueno, no un webinar, son varios, porque este software es muy extenso conocer esto, pero también es muy bonito y es importante para que nosotros podamos diseñar una pieza, un molde con la mejor calidad posible. También nuestra calidad de refrigeración y otros análisis que realizamos. Por ejemplo, aquí también tengo el de la ventana de proceso. Mi análisis de ventana de proceso. Inge, otra vez nos están quedando 10 minutos. Acabo con la ventana de proceso y ya platicamos y resolvemos dudas para cerrar. ¿Ok? Bueno, entonces mi ventana de proceso no es otra cosa que mi optimización, mi punto óptimo. Voy a activar mi ventana de proceso. Aquí podemos podemos jugar un poco con lo que tenemos. Podemos jugar con la temperatura de masa. Este análisis ya me lo da el software. Este análisis no le tengo que meter mucha ciencia, por así decirlo, porque este análisis ya me lo está dando el software. Con los parámetros que yo le metí, y ya me da mi ventana de proceso. Mi ventana de proceso que me dice cuántos, qué es lo que requiero, que es el punto óptimo y cómo lograrlo. Entonces no es otra cosa que eso, mi ventana de proceso. Ok, aquí podemos ver. Puedo mover mi temperatura de masa fundida. Tengo 220, 240, 260. Mi tiempo de inyección igual. Lo puedo subir, lo puedo bajar. El software ya reconoce que a 0.15 segundos no es factible, no va a dar una calidad, por eso está en amarillo. Los códigos de colores son como en el semáforo, el verde es el mejor, el amarillo es más o menos, o que puede pasar, pero con muchas dificultades, y el rojo es que no es factible. Entonces aquí podemos mover y podemos cambiar. Y aquí el software, por default me da el punto óptimo. Aquí me dice que mi punto óptimo de temperatura de mol es 41,11 y mi temperatura de masa fundida son 221. Entonces, con estos parámetros, yo voy a procesar mi pieza de la mejor manera, es con menores rechupes, con menores deformaciones. Entonces, aquí ya no hay mucho que agregar. Y ya nada más termino las diapositivas que tengo, que es una simulación real. Es una simulación real que se hizo para un prototipo de una industria mobiliaria de oficina. Aquí tenemos también el código de colores a los cuantos segundos. Es alrededor está en azul y entre 100, alrededor de 1.5 segundos. Esta es la pieza que tuvimos y esta es la que tenemos en el software. Después aquí tenemos la que es alrededor de 3 segundos, la que tuvimos en el software y la que tuvimos real. Igual software y real, alrededor de 3-4 segundos. Seguimos. Como ven, es muy semejante a lo que se ve en la vida real. Se asemeja mucho el tipo de llenado a como se llena en la vida real. Y bueno, ese sería en sí lo que es un sistema acá, para qué nos sirve, y una vista previa de lo que es
mi sistema cae. Pasamos a la parte de preguntas. Sí, igual yo quiero comentar algo. A ver, voy a... Perdón, Suri, ¿me oyen? Sí, se Sí, escucha. sí, para comentar algo, igual tenemos 5 minutos para preguntas y respuestas, pero sí, si quieren profundizar más en el tema de simulación por medio de Monflow, pues es bastante amplio. En el curso sí se va a tocar todo un día, 8 horas de pura simulación para que conozcan un poquito más el software. Y la verdad sí es muy, muy interesante, ¿no? Todas las herramientas y todo lo que nos puede ayudar el uso del Monflow para hacer un buen diseño de moldes, ¿no? Y evitar los problemas que siempre tenemos en procesos, ¿no? Los que están en procesos saben que tenemos degradaciones, tenemos rechupes, tenemos gas atrapado y todo eso. ¿Y por qué? Porque no se dio el tiempo de hacer un buen desarrollo en el molde, ¿no? Una simulación anterior, ¿no? Ahora sí, ahí están las dudas, ¿no? Se usa Moldex y Monflow a la par. Hay que comprar alguna licencia para usar el CAD. Pues sí, ¿no? Todo debe ser legal en esta vida. Recuerden eso. Adelante, Suri. Sí, Moldex y Moodflow son dos software diferentes. Uno es con base a Inventor, lo que es Autodesk, AutoCAD, bueno, la casa Autodesk. Y el otro es Moldex, que es parte de Rhinoceros. No se pueden usar a la par, o yo no le recomendaría. Yo lo ocupo porque en algunas ocasiones en el trabajo tengo uno y en la casa tengo otro. Pero yo le recomendaría que usaran nada más con uno, se casaran con uno y ya es como todo. Si tú sabes diseñar o si tú sabes hacer CAE, no importa el software que ocupes, lo que importa es tus conocimientos. Por ejemplo, puedes usar SolidWorks, puedes usar CATIA, y no hay ninguna diferencia, solamente los botones, picarle botones y todo ese tipo de cosas, pero por la funcionalidad es la misma. Esa sería mi respuesta. Y si se usa Models y Monflow a la par, no se usa. Este, puedes usar Moldex. Moldex, te digo, trabaja en Rhinoceros. Es un software muy bueno. Yo lo he ocupado, es muy, muy bueno. De hecho, estos dos los pondré por arriba de Solid Plastics. Porque muchos, Solid Plastics es el que más se ocupa por la base de SolidWorks, que es la más utilizada, pero yo lo pondría en Monflow, después de Moldex, EasyFill y Plastics. Entonces, pues, con el que se acomoden, ahora sí. La licencia es dependiendo de lo que quieras. Las licencias, por ejemplo, de Modflow, hay varios tipos de licencia. La más básica es la Advisor, te cuesta alrededor de $4,000, si no mal recuerdo. Eh, Eso es bueno, eso lo vi el año pasado, lo estaba platicando el año pasado. La más básica, ya si quieres hacer moldes más complejos, obviamente tienes que comprar el software con más apoyo, dependiendo también del molde que van a realizar. Tienen para Solid Plastic, también tenemos para Solid Plastics, pero pues sí, ahorita no estamos enfocando a Modflow. Como les comento, no tanto es el software, es el conocimiento, conocer reología, conocer el comportamiento de los plásticos. Los dos son buenos, yo no digo que Solid Plastic no sea bueno, pero tiene unas deficiencias que, por ejemplo, Modflow o Moldex tienen, pero para lo que se ocupa, pues sin problemas se ocupa Solid Plastics. O sea, yo no le pondría ningún pero a Solid Plastics. Morpho tiene versión de estudiante, sí es correcto, la puedes bajar gratuita. De hecho, yo en Facebook subí un video de cómo descargarlo de manera legal, siempre y cuando sean estudiantes. Si no es Igual, estudiante, no le recomiendo que lo bajen. perdón, Suri, igual Porque va a ser la versión que vamos a bajar del demo para el curso. Adelante, Suri. sí, como le comento, tratamos de hacer todo de manera legal.
Aquí el plus que nosotros damos es que, por ejemplo, el Inge Manuel tiene mucho conocimiento de plásticos. Yo también tengo mucho conocimiento de plásticos. Y es que al final de cuentas te ayuda para un análisis CAE. ¿Alguna licencia en otra plataforma abierta? No que yo tenga entendido. SolidWorks son muy celosos. Los de NX ni se diga. Rhinoceros no he revisado, la verdad. Tendría que revisar y ya les comento. ¿Alguna otra pregunta que tengan? Nos Creo que ya se queda nos va a un acabar el minuto. tiempo. Bueno, si no hay preguntas, pues muchas gracias por acompañarnos en este proyecto que estamos iniciando de los cursos en línea. Igual les vamos a mandar la información del curso presencial por si tienen oportunidad de tomarlos. Está bastante interesante, se lo recomendamos. Igual si lo lanzamos en línea, pues también le estaríamos a, llegando a hacer la información. Muchas gracias. De todos modos, nos pueden seguir ahí en las redes sociales. Ahí están todos los datos. Por ahí las puse. Y yo creo a ver si la próxima semana podemos hacer otra plática, ¿no? Sí, Pues la próxima semana. ¿sí? Muchas gracias. Sí, sí, sí. Suri, no sé si te quieres despedir de tu audiencia. Pues sí, nada más agradecerles si quieren